caso cerrado. Bueno, pues aquí estamos otra vez, amigos, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una frase anónima. Dice: no se pueden cumplir sueños a cambio de hipotecar la vida. ¿Qué pasa en los litigantes? Ella es una egoísta, realizó su felicidad y no deja ser la mía. Miren, yo no soy egoísta, soy práctica y ella es la imagen de mi empresa. Buenas tardes, bienvenidas. Karemi, estás demandando a Lucía. ¿Correcto? Explícame la demanda y lo que pides para resolverla. Pues yo vengo a demandar a Lucía porque no quiere quitar mi imagen de su empresa Sugar o que me pague $30,000 para yo poder cubrir mis gastos de la escuela. Y pues ahorita le explico por qué quiero que quite mi imagen, sino Pero que... sugar, azúcar, sí lo traducimos, ¿no? Sí. Ok, explícame. Pues esta empresa se trata de muchachas, es para ayudar a muchachas como yo, I'm a dreamer. So, entonces, ella pone esta empresa para que nosotros conocemos a hombres inteligentes, de buen estar económico, y para que nos ayuden, nos mantengan y pues nos puedan legalizar en este país. Yo conocí a mi novio por medio de su empresa y pues nos tratamos, nos enamoramos y nos queremos. Y ahora tenemos planes para casarnos, pero yo no me puedo casar porque ella no quita mi imagen. Y él no quiere que tu imagen esté ahí. No está de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo, ya no quiero estar ahí. Entonces yo ya le dije a ella que si me puede quitar, ella me pagó $10,000 para yo salir de la imagen y yo se los quiero regresar, pero ella no quiere. Pero, ok. Ella te pagó $10,000 Sí. para utilizar tu imagen, ¿por cuánto tiempo? Es que ella nunca Porque me dijo. $10,000 no cubre la vida entera. Claro. O sea, hay un término importante. $10,000, ¿cuánto tiempo? Número uno. Número dos, ¿a ti no te molesta esta empresa? O sea, yo entiendo que tú estás buscando un beneficio, pero esta empresa a mí me suena como un dating service, un servicio de buscar parejas. Pero estos son parejas especializadas, porque tienen que ser parejas que tengan documentación, ¿verdad? Sí. Ustedes buscan también parejas que tengan plata. No es un hombre nada más que sea bueno, trabajador, responsable. No, tiene que ser un hombre rico o bien posicionado. O sea, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 24 años. ¿Y tu pareja? Él tiene 66. Es una diferencia de edad, pero... Perdón. Pero en verdad nos amamos. Yo sé que mucha gente dice, bueno, pero pues él tiene muchos años, se lleva muchos años, pero yo entiendo, pero ¿No te en verdad... parece, no te suena a ti como un arreglo? O sea, No, tú no. personalmente no sientes que estás comprometiéndote en algo que viola tu dignidad como mujer, como una chica joven. O sea, no sé, si tú lo llegas a conocer a través de otros medios, no sé, pero de esta manera específicamente, ¿no te...? Pues claro que no, porque yo me enamoré de él, es una persona magnífica, él es tan amable, me quiere ayudar y yo lo amo, yo me quiero casar con él. Pero Entonces, esta ¿por no qué me le deja, molesta no tanto tu imagen en esta empresa? Esa es mi pregunta O sea, exactamente. no, un momentito, tú no te metas en mi cuestionamiento y mi interrogación porque yo puedo estar haciendo el papel del diablo acá para averiguar. ¿Por qué le molesta si es una persona que es tan amplia y tan amable y al final se enamoró de ti y te conoció a través de este medio? ¿Por qué le molesta que tu imagen esté ahí? Lo que pasa es que yo salgo en muchas fotos, en videos, de hecho traje un video que se lo di a la producción para que ellos se los enseñen, porque a él no le parece que yo salga así y ni a mí tampoco, yo he cambiado y yo quiero que usted lo vea. Déjeme ver, señor director. Si quieres conquistar una muchacha joven, bonita, inteligente, visita sugar.com. Y pues esa es la razón, o sea, yo me quiero casar con él. Mucha gente le dice, oye, esa es tu novia, like, no se ve Dreamers, bien. nobody can break your dreams if you get a sugar daddy. O sea, que esto está dirigido específicamente a estos chicos estudiantes que son los dreamers. La bandera parece como la bandera mexicana ahí, ¿no? O sea... Sí, claro, yo llegué aquí de los 6 años
Y mis papás los deportaron a México y obviamente él es la única persona que yo tengo aquí. Yo me quiero casar con él me da mucho apoyo, pero ella está loca, no me quiere dejar, no me quiere quitar de la imagen. Yo ya Ok, entonces en concreto tú lo que quieres es, hay un contrato, alguien me trajo el contrato, ¿lo tienes tú? Sí, yo lo tengo. Ok, dámelo, pásamelo para ya irlo mirando. En concreto tú lo que quieres es que ella pare de usar tu imagen como la imagen de la empresa de ella, porque ya tú realizaste lo que necesitabas y ahora es un inconveniente para tu relación sentimental que sigan usando tu imagen, que claramente parece una de prostituta, para que sepas, es lo que parece, ¿no? Pues yo tomé esa oferta porque yo necesitaba el dinero. Mira, yo entiendo que a veces la necesidad, Sí. pero yo creo que el ser humano, ante todo, no puede doblegar sus valores por sus necesidades. Pero bueno, estamos viviendo en un mundo donde, no sé, los valores como que menos y menos valen. Ok, ¿cómo respondes tú? Bueno, doctora Polo, yo la verdad no creo porque tengo que pagarle ni un peso más ni quitarla sobre como la imagen de la campaña publicitaria de mi empresa. Toda mi campaña publicitaria y toda mi empresa se basan en su imagen. Ella es la imagen Yo correcta. te quiero regresar los Pero, $10,000. un momentito, no tú puedes quieres. usar otra imagen. Claro, sí, o sea, pero ya tú ahorita... tienes el formato. Tú realmente puedes cambiar de imagen y Pero es un- refrescar la imagen de tu empresa, de hecho. Es un que gastadero viene de bien. dinero. Es un gastadero de dinero. Ah, O sea, tenerla, es como pedirle a una empresa ya de esta talla, ya, o sea, ya somos nacional, ya tenemos una reputación. La gente la ve y es lo primero que asocia tantas a mi chicas que empresa. estoy segura. ok, Ella es la pero un imagen. momentito, ahí. pero seamos entonces honestos. Para tú entonces tú seguir utilizando su empresa, su imagen, tú tenías que haber puesto en el contrato por cuánto tiempo los $10,000 cubrían la imagen de Aprovechó ella. de mí Porque ella. tú no puedes pretender que por un pago de $10,000 vas a utilizar la imagen de ella para siempre. Claro, pero en su momento las dos incluso éramos amigas en ese momento y dijimos, yo vi este nicho de mercado, después de muchas reuniones sociales vi que muchísimos hombres ya de edad pues, mayores, maduros, querían apadrinar a chavitas universitarias hermosas, inteligentes como nosotras. Entonces dije, ¿por qué no? Y empecé a crear este sitio web porque pues, yo también tenía necesidad económica. Y, o sea, y en ese momento le dije, oye, ¿qué te parece si eres la imagen de toda mi empresa? Y ella dijo, sí, claro que no, firmó Pues el estás contrato. aprovechando de mi Oye, imagen. Claro que no me ven aproveché de ti. Ok, escucha, ¿y a ti nunca las autoridades te han contactado? O sea, nunca que han querido investigarte, porque yo sigo sintiendo, yo sé que tú me vas a decir, no, aquí no estamos haciendo nada malo, no es nada pues no es ilegal, pero sí están incitando a relaciones que van a producir matrimonios que no siempre son genuinos. Bueno, lo que proveo para mis clientes, para los suscriptores, es una plataforma que facilita el contacto entre ambas partes, la comunicación, es todo. Fuera de ello, yo no soy responsable de lo que pase, ni Claro. ni del estatus migratorio, ni de si es amor o no, ni la cantidad de dinero que se le vaya a dar a las O chavitas. sea, que las autoridades a ti nunca te han contactado No, para porque no es investigar ilegal. Es un sitio de citas. online, es todo lo que es. de citas. Digo, sí, tiene un mercado muy específico, pero pues yo eso le llamo visión de empresario, la verdad. Es un nicho de mercado al Es que una estoy... aprovechada. eres Ok. Yo no egoísta. me aproveché de ti, tú Sí firmaste el eres. contrato a sabiendas de lo que estabas dando. ¿Quién tiene testigos? Yo traigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Ilse. Ilse. Estás aquí apoyando a la demandada. Así es. ¿Cuál es tu declaración? Bueno, yo estuve en esta página. Yo conocí a mi pareja ahí. Me casé. Es un hombre mayor, sí. Estoy muy felizmente casada y a mí me ayudó muchísimo conocerlo. O sea, que tú eres un testimonio de triunfo de los Sí. buenos servicios que da esta. Bueno, por aquello de curiosidad, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 25 años. ¿Y qué edad tiene tu esposo? Tiene 55. 55 años. Ok. ¿Y eres feliz? Sí, pude arreglar mi estatus. Voy a acabar la universidad en un año. Estoy muy contenta. Él es una persona muy respetuosa. Maduro, sí, pero pues seguridad me dio. ¿Tienen hijos? No, No. no, ¿Están planeando? no, no. Él tiene ya 2 niños. Ya fue casado. Ah, qué bien. Sí. Ok. Pasemos al testigo de la demandante. Yo sigo pensando que aquí hay algo sospechoso, extraño, en estas relaciones. No sé, conocer a alguien así para quedarse en un país, yo no sé. Es como doblegarse, yo no sé, mis amigos, a cosas, yo no sé. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Su nombre?
Mara López. Mara, estás aquí apoyando a la demandante de este caso. Yo siento que ese sitio no debe de existir, señora, ¿Por qué? porque mató a mi hija. Doctora Polo, nosotras salimos de Ciudad Juárez huyendo de la violencia y del asesinato de mujeres. Llegamos a este país sin documentos, sin papeles. Yo, sin darme cuenta, mi hija se inscribió a ese sitio web para buscar un mejor futuro y desafortunadamente lo único que encontró fue la muerte al conocer a ese hombre. O sea, la persona que ella conoció en este sitio web eventualmente la asesinó. La asesinó, tengo la evidencia. A ver, pero tengo la este evidencia. hombre me imagino que está en prisión. Sí, tengo la evidencia que demuestra que a mi hija la encontraron en una zona fronteriza en estado de descomposición. John Álvarez, de 53 años, dueño de una cadena de talleres automotrices, fue arrestado el día de hoy en su lujosa residencia de San Diego como principal sospechoso del asesinato de una joven inmigrante. La víctima, identificada como Clara López, de 22, oriunda de Ciudad Juárez, fue encontrada muerta en estado de putrefacción cerca de la zona fronteriza. ¿Ustedes hacen alguna búsqueda sobre los antecedentes de los hombres que procuran conocer a estas chicas? No habíamos tenido la necesidad de... Las personas que se suscriben, ya sean las mujeres o los hombres mayores, la clientela, ellos pagan una cuota para poder acceder al sitio y hay unos términos generales, términos y condiciones. La verdad, estos son mayores de edad, claro, no... Jamás hemos... O sea, que realmente cualquier psicópata puede introducirse a la Desafortunadamente, página. cualquier psicópata puede introducirse a cualquier página de online, cualquiera, Sí. ya sea en las mayores de redes sociales. No, está bien, pero todo. ustedes no tienen una capa más de seguridad ni nada. O sea, realmente es algo de... Somos una plataforma. Conózcanse y ustedes deciden. Sí, nada más facilitamos ambos contactos. Ok, vamos a pasar al señor Vicente Pimienta, quien es especialista en redes sociales, y a la abogada Lisette Sierra, por favor, a que pasen a la sala. Señor Pimienta, hemos hablado tantísimo de este tema, donde realmente el Internet, como nadie lo vigila, nadie lo regula, nadie lo controla, puede aparecer un sinnúmero de páginas web donde se crean actividades que, si no son totalmente ilegales, siempre están empañadas de algo como medio extraño, ¿verdad? No hay duda, el Internet se presta para cualquier tipo de negocio, cualquiera puede montar cualquier página y vemos como son servicios que caen en el área gris de la ley, que son legales, pero tienen algo. Sí, el problema es que el Internet no hay un policía del Internet, ese es el problema que hay. Entonces no hay una regulación, no hay una protección al consumidor, como usted muy bien mencionó, este tipo de páginas. Yo espero que en el futuro le exija al gobierno un chequeo de quién es la persona que se está registrando para tener un filtro, ¿no? Y lo peor de todo es que las personas que manejan o hacen transacciones en el Internet se sienten protegidos. Creen que no va a pasar nada. Yo estoy aquí en mi casa, en la seguridad de mi hogar, en mi habitación o en mi auto. Ok, doctora Sierra, debe de preocuparse los Dreamers. ¿Usted piensa como abogada de inmigración se deben de preocupar ante la retórica de la campaña política presidencial? Sí, no me gusta decirlo, pero bueno, sí. Sí, le estoy pidiendo predecir, es malísimo, yo lo siento muchísimo. Sí, pero se deben prepararse. Uno no sabe lo que viene, si van a extender DACA, lo que es lo de los Dreamers. Lo bonito de DACA hoy día es que esos Dreamers tienen la posibilidad de poder viajar a su país de origen para una visita y volver. Y a volver entran con un parole, como una misión, no es una misión, pero ya no es una entrada ilegal. Y si realmente Cúpido le vaya a tocar y se casan con un ciudadano americano, se pueden ajustar. La entrada es muy importante, la entrada ilegal versus una entrada legal. Entonces, podrían tener un futuro igual en el país si hacen ese viaje. Estas empresas, ¿a usted le parece que hay algo como inapropiado en estas empresas?
Totalmente. Yo creo que inmigración o cualquier oficial de inmigración, cuando se dé cuenta que se conocieron de esta forma, que es lo que se dice en un arrangement, un acuerdo, algo entre los, no que es necesariamente por amor. Yo soy joven, tú quieres a alguien joven, yo quiero mis documentos. Obviamente no es por amor. Claro, pero a eso no es primera mi culpa. instancia. Ok. No, Ahora- yo entiendo, y eso es como todo el mundo hace hoy en día, se lavan las manos como Poncio Pilato y bueno, cada cual que resuelva. Pero al final tú vas a tener que dormir con esta, no sé, o con esto el resto de tu vida. No sé, yo no sé, no quisiera morirme y que el legado mío fuera, bueno, yo tenía una empresa que prostituía a las chicas para que buscaran gente y algunas las mataban. Bueno, pero yo no estoy sé. prostituyendo a nadie. Bueno, hay algo de eso. Un contrato que no dice un término de tiempo. No son 100% ilegales. No, pero puede Pero- ser nulificado porque le falta un término. Porque como este silencioso, lo que hace la Corte, lo que usted está haciendo en este momento, de investigando y haciendo un examen de cuáles eran las intenciones de las personas. Yo no creo que la Implícitamente- intención de nadie aquí puede haber sido que por $10,000 tú podías usar la imagen de ella perpetuamente. Claro que ¿O no. fue tu No. intención? No, claro que no. Yo no sabía que esto iba a Pero explotar de la ¿cuánto manera que tiempo tú explotó. querías usar la imagen de ella? ¿Por cuánto tiempo? Sí. Pues hasta que no diera los resultados. Como usted puede ver, yo tengo ¿Y cuánto muchísimos tiempo miembros. llevas de imagen? Lleva 2 años. 2 años como la imagen. Sí. Hay tantas Y- chicas que yo sé que pueden Sí, estar en pero, esa o sea, imagen, yo no quiero mi estar sitio ahí. web funciona porque toda mi campaña publicitaria está basada en ti. Bueno, Tú yo eres la comprendo imagen que se necesitas demora miembros ser una también. marca, pero ella, aunque es muy linda y todo, Es preciosa no, y por eso bueno, pero no funciona. creo que sea tan extraordinariamente increíble que sea la única imagen que tú puedas usar. Las Y entradas de yo los miembros considero hablan. que es injusto que ella, por más de 2 años y $10,000, siga siendo la imagen de tu empresa. A mí se me hace A injusto mí que ahora que se mi me hace empresa ya injusto. creció... Así que yo te concedo la demanda. Tienes que bajarla a ella y cambiar a ella la imagen y contratar a otra chica que sea la nueva va a ser un imagen dineral. de... Va a Eso ser es lo un que dineral. hacen los No tengo el empresarios. dinero para He reestructurar. dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Comencé a sacar casa para 2, carro para 2, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso solo 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.